Ekbeochun di Orunmila. El Aya, perro, en la cultura y folclore yoruba. Este ensayo se lo dedico a uno de mis mejores amigos, Yaco, que seas mi testigo en Orun y Salu, el cielo donde se producen los juicios. Ocurrin a ti, Aya, Yeye bi ninu, Egbeshi aye, Oyo oyumu, ni akole shoto ni ero eshin, Owe yoruba. Hombre y perro, como en la vida cotidiana, son inseparables en el pensamiento religioso. Proverbio yoruba. Hitan allá a ti oluware. Historia, el perro y su amo. Había una vez un perro cazador cuyo orgullo era servir a su amo. Cada día ambos dejaban temprano en la mañana la comunidad en la que habitan y se adentraban en el bosque en busca de las mejores presas que les permitieran alimentarse y vivir un poco de la venta de carne. El perro era tan diestro en lo suyo que por jornada ubicaba al menos 3 o 4 presas para su amo. Una para comer ellos y otras 3 para vender. El amo estaba más que orgulloso de la habilidad de su perro para el trabajo. Tenía tan buen olfato y era tan veloz, ubicando y atrapando a la presa, para que luego él la rematase, que era imposible que desease algún otro perro en el mundo. Sin embargo, nadie ni ninguna suerte escapan al paso del tiempo. Lamentablemente los perros, a pesar de ser el mejor amigo animal del hombre, no duran tanto como este, y entre una década y 15 años sus habilidades y vida van mermando y apagándose. Así, el perro cazador de nuestra historia veía cómo cada mes que pasaba tenía menos habilidad para la faena diaria. Su olfato no detectaba presas buenas a la misma distancia que antes. Su velocidad tampoco era la misma, y para colmo su visión y sus mordidas no eran tan sagaces ni fuertes respectivamente como antaño. Por este motivo, la cantidad de presa iba en decadencia. Durante todo un año dejaron de ser 4 para ser 3. Al siguiente 2 y durante el último par de años, tanto él como su amo debían conformarse con solo una. El dueño del can percibía que su perro no era el mismo, pero asociaba esta disminución más a la fortuna y la mala suerte que a otra cosa. Para colmo de males, el tamaño y composición de las presas también iba en decadencia. Y es que el perro cazador más no podía hacer. Sus huesos se resentían cada vez que emprendían una carrera y sus músculos dolían cada vez que se abatía con una presa para que luego viniese el amo a rematarla. La mala fortuna o la cacería de éxito en las jornadas de caza siguieron acrecentándose. Hubo una semana incluso en la que nada pudieron cazar y la pobreza extrema comenzó a invadir al perro y su amo. Para hacer frente a esta situación, el amo decidió salir un día más temprano que de costumbre. El perro cazador, consciente de que el paso del tiempo y la mella que éste había hecho en él y sus habilidades eran los principales culpables de la dramática situación, salió con el mismo ímpetu de siempre, ese que lo convirtió en su momento en el mejor perro cazador del bosque. Tras andar unos kilómetros, su viejo olfato percibió una presa buena, esa que hacía tiempo no había podido cazar. Pensó inteligentemente que si el olor llegaba a su desgastado sentido era porque el animal andaba realmente cerca. Se concentró todo lo que podía permitirle su cansado cerebro de perro y no perdió la pista. Tras unos metros olfateando llegó a un descampanado en cuyo extremo se hallaba un gran jabalí, con tanta carne como para alimentarlos a él y su amo durante una semana e incluso vender un poco en el pueblo.
Radiante de júbilo, el perro asumió la posición de firme típica de los canes cazadores para señalar la dirección en que se había ubicado la presa. Al verla, el amo le dio la señal de que fuese a por ella, mientras él cargaba su arma para rematar a la presa. El perro cazador se esforzó nuevamente y sacó fuerzas de donde no las había. Exigió tanto a sus huesos y músculos en una brutal carrera, que estos se resintieron y lo hicieron gemir de dolor. No obstante, el can sorprendió al jabalí y, haciendo caso omiso del terrible dolor general que lo embargaba, se le lanzó al cuello para derrumbarlo con una poderosa mordida. Pero sucede que de poderosa nada. La mordida del perro fue bastante inofensiva, debido a que sus dientes estaban muy mellados por el paso inexorable del tiempo. Por ello, y por mucho que el perro se esforzó, el jabalí pudo desprenderse y echar a huir, con tan solo una leve herida que no le impedía conservar la vida. Al ver todo lo sucedido, el amo irrumpió en el descampanado e increpó al perro. «Para nada sirves ya. ¿Cómo se te ha podido escapar ese buen jabalí? Nos hubiese venido muy bien. Creo que no me eres útil y constituyes tan solo una carga para mí. Tendré que deshacerme de ti y conseguir otro perro». Acongojado por estas palabras, el triste perro cazador respondió: «Buen amo mío, no me maltrates por ser víctima yo del paso del tiempo. A pesar de estar viejo y de que mis habilidades no son las mismas de antaño, soy en esencia el mismo animal que tan buenas presas te propició y junto al que viviste momentos de buena fortuna. Por tanto, ¿crees que es justo lo que dices?». Las palabras del perro impactaron en el amo, que recapacitó enseguida. Aquello y aquellos que nos han sido útiles en determinados momentos de nuestra vida, no por viejos dejan de ser parte importante y querida de la misma. Por ello permaneció junto al perro cazador durante el resto de la vida de este, y por muchos canes que tuvo después, ninguno fue como aquel que le hizo aprender tan importante lección. Hay muchas tradiciones entre los Yoruba que demuestran la igualdad de animales y humanos. Para empezar, en el pasado e incluso ahora en algunas áreas rurales pobladas por los Yoruba, varios animales todavía se sacrifican a las deidades asociadas con estos animales, y el sacrificio humano también se realizaba. Esto puede no ser común en la sociedad contemporánea debido a los derechos humanos fundamentales consagrados en las constituciones nacionales. Por lo tanto, si ambos animales y los humanos pueden ser usados como objetos de sacrificio, es una indicación de que los animales y los humanos son iguales. Otro punto de énfasis con defensa de la igualdad de los animales y los humanos entre los Yoruba es una interacción profunda entre ellos. Esto se aplica particularmente a los animales domesticados entre los Yoruba. Los niños deben recibir nombres que tienen significado, y los significados tienen que ver con la situación o circunstancias que rodearon el nacimiento de sus hijos. Los yorubas todavía observan activamente la tradición de dar nombre significativo también a sus animales domésticos. Estos nombres no son solo significativos, pero representan la cosmovisión de los Yoruba. Estos nombres no son solo significativos, pero representan la cosmovisión de los Yoruba. Es una práctica común entre ellos, particularmente con respecto a los perros. Aquí hay algunos ejemplos de nombres dados a los perros. Ejin Laaro. Debemos pensar en el final de un asunto. Esto es simplemente diciendo que no es suficiente solo pensar en la situación actual cada vez que se deba tomar una decisión con respecto a un asunto, pero que también hay una necesidad de pensar con mucho cuidado para que la persona no tenga que arrepentirse de la decisión al final. Tanto Olum, ¿quién es tan grande como Dios?
Este nombre que ellos algunas veces dan a sus perros representa el sistema de creencias de los Yoruba como grupo étnico que valoran la existencia, el poder y el progreso de Dios Supremo en sus actividades diarias. Ya que sus perros son sus compañeros en la mayoría de las ocasiones, llamando al perro con este nombre los hace conscientes de su destino y fe en este Dios, y también les recuerda su divina omnipresencia. Tanmiginola, ¿quién sabe el futuro? Este es otro nombre que muestra la debilidad de los humanos con respecto a lo que sucederá con ellos en el futuro. Los Yoruba creen que nadie sabe futuros eventos excepto el Dios Supremo, que es omnisciente. Esta es la razón por la cual un nombre se le da a un perro, que siempre está a su lado como un recordatorio en todo momento. De Yanaku, si hay vida. Este nombre que el pueblo Yoruba a veces da a los perros es la primera parte de un proverbio que concluye con hay esperanza. Este nombre es una expresión de su concepto filosófico de vitalidad. Ellos creen que cualquier cosa puede resolverse a menos que alguien esté muerto. Esta es la razón por la que continúan teniendo esperanza y aspirar a algo bueno y agradable independientemente de unas situaciones y circunstancias desfavorables. Esta es la razón por la que continúan teniendo esperanza y aspirar a algo bueno y agradable independientemente de una situación y circunstancias desfavorables. Es para recordarle a la gente que están perdiendo la esperanza y que deben permanecer esperanzados para que puedan ver la luz al final del túnel. A veces los Yoruba dan nombres a los animales según el color de su pelaje. Los blancos se llaman Afu, blanco. Los negros los llaman Adu, negro. Mientras que los amarillos se llaman Apón, amarillo. Curiosamente, algunas personas también se llaman Adu. Todos estos ejemplos anteriores apuntan el hecho de que los Yoruba creen que los animales y los humanos comparten ciertas cualidades. Los Yorubas incluso componen canciones que cantan a algunos animales domésticos para retratar sus actividades que son como las de los seres humanos. Aquí hay una canción popular que canta a un perro valiente. Allá mío, allá ode, oyemo gerere, allá ode, oshopaka e bemi, ogbale, akbarawe, allá ode. Mi perro, el perro del cazador, el que hace llorar a un niño, el perro del cazador, el que lo recoge y traga, el que barre el piso con hojas, el perro del cazador. La relación entre los cazadores Yoruba y los perros es muy profundo, complejo y misterioso. Los cazadores creen que algunos perros son espíritus y que se transforman en humanos por las noches cuando los cazadores van a sus expediciones de caza. Además enseñan los cazadores tradicionales de la medicina popular Yoruba, que es, a su vez, muy útil para ellos y su sociedad. Los cazadores Yoruba creen que no todos los animales que encuentran deben ser asesinados, porque algunos de ellos son poderosos y muestran su color real durante la noche para los cazadores. Por otro lado, la relación entre los cazadores Yoruba y el animal se caracteriza por la amistad. La mayoría de los animales huyen de los cazadores porque estos últimos son considerados como sus archienemigos. Esta relación no saludable entre los cazadores y los animales es descrito en la siguiente canción de caza. El conejo es un bastardo en el monte. El conejo es un bastardo en el monte. Cuando ve al cazador, rápidamente se pondrán los talones. El conejo es un bastardo en el bosque. Solo mi perro se queda a mi lado. Esta canción representa el tipo de relación que existe entre los cazadores Yoruba y el perro, retratando a los primeros como una alianza a este último. Como los conejos son animales rápidos, los cazadores emplean varios esquemas y trucos con su perro para matarlos. Pero un proverbio del pueblo Yoruba muestra que los perros también son sabios.
El proverbio dice: el perro es sabio y el cazador también es sabio. El perro es rastreador y el cazador también está teniendo una emboscada. Este escenario es la de una interacción de esconder y buscar que representa esta relación entre los cazadores yoruba y el perro. También demuestra un punto fundamental, que al igual que los humanos, los animales también emplean sus sentidos, sabiduría e intuición, y son capaces de escapar situaciones peligrosas. Junto a los nombres y el significativo oriki que tienen los yoruba dedicado a los animales, hay varias actividades humanas que son atribuidas a ellos, ya que se han visto realizarlos. Las personas que mantienen animales domésticos a menudo tienden a identificarse con estos. Los proverbios yoruba dicen: si golpeas a mi perro que me sigue con una vara, yo soy al que has golpeado con la vara. Esto demuestra el punto de vista yoruba sobre sus perros domesticados. Algunas deidades yoruba tienen sus propios perros. Por ejemplo, Lube es el nombre del perro de Shango. Madigbaoleshu es el nombre del perro de Eshu. Omidunsin es el nombre del perro de Erinle. Enitomi es el nombre del perro de Ochun. Oniyaberu es el de Oya. Enitiwakiri, el que busca encuentra, es el de Yomoya. Enitifun y Dunu, el que me da felicidad, es el de Obaluai. Odeoni, dueño de la casa, es el nombre del perro de Ochosi. Así con varios orisha, encontramos el perro siendo sus compañeros. En la ciudad de Ara, una comunidad en la parte sureste de la tierra yoruba, la adoración del perro se observa anualmente. Esto está de acuerdo con el rol de un perro en el mito de la creación o la historia de la ciudad, ya que entonces el perro se ha convertido en un símbolo divino para la gente de Ara. Los perros abandonados no están permitidos en la ciudad en absoluto y cada persona tendrá que cuidar de ellos. Los cuentos anteriores y muchos otros muestran la interrelación de humanos y perros entre los yoruba. Se ha observado que algunos yoruba lloran la muerte de sus perros, mientras los consideran tan queridos y preciados. Awoni Urumila Obeka Ochunu Yinola y Falate.